«Feliz cumpleaños, mamá. Esta es tu nueva casa», dijo mi hijo, descargando mi maleta junto a la puerta del hogar de ancianos. «Los profesionales cuidarán de ti». Tomé la bolsa en silencio. Su esposa sonreía. Cuando entré en la oficina del director, éste se levantó de un salto, horrorizado. Mi hijo aún no sabía que acababa de cometer el mayor error de su vida. Si les gustan historias cercanas, en las que la bondad y la justicia resultan más fuertes que la traición, les invito a suscribirse al canal, dejar un me gusta y comentar desde qué país nos ven. Me llamo Ana Beltrán y hoy cumplí 75 años. La mañana de ese día no se diferenciaba de cientos de otras que había pasado sola tras la muerte de mi esposo. Me desperté con un rayo de sol que se colaba por la rendija de la cortina y permanecí un buen rato escuchando el silencio de mi apartamento en Madrid. Mis articulaciones dolían como un viejo piano desafinado, recordándome que la juventud había quedado muy atrás. Me levanté, me puse mi bata favorita y fui a la cocina. Preparé té en aquella taza con una pequeña grieta en el asa que mi hijo Diego me había regalado cuando aún estaba en la escuela. En la tarjeta, que aún guardo en mi cajita, él había escrito con su torpe caligrafía infantil: «A la mejor mamá del mundo». Miré la taza y pensé: ¿dónde se ha ido ese niño? A las 10:00 de la mañana sonó el timbre. Supe que eran ellos. Diego y su esposa Cristina habían prometido pasar a felicitarme. Abrí la puerta. Mi hijo estaba allí, alto, imponente, con un traje caro que le quedaba perfecto. Junto a él, Cristina, impecable como siempre, con el peinado perfecto, maquillaje discreto y una sonrisa cortés, pero fría. «Mamá, feliz cumpleaños», dijo Diego con entusiasmo, extendiéndome un ramo de crisantemos. «Feliz aniversario, Ana Beltrán», añadió Cristina, besándome en la mejilla. Llevaba un perfume moderno y fuerte que chocaba con la calidez de mi viejo apartamento. Los invité a la cocina, puse las flores en un jarrón y serví té. Se sentaron a la mesa mirando alrededor. Conocía esa mirada, mezcla de lástima y superioridad. Observaban mis viejas pero limpias cortinas, el linóleo gastado, las fotos en la pared, y estoy segura de que pensaban en cómo podía vivir allí, en ese museo del pasado. «Mamá, te hemos preparado una sorpresa», comenzó Diego tras unos minutos de silencio, dedicados a comentar el clima. «¿Qué sorpresa?», pregunté alerta. «Hemos decidido que necesitas un verdadero descanso», intervino Cristina. «Te llevamos a un lugar muy bueno fuera de la ciudad. Aire fresco, naturaleza, cuidados, un sanatorio». Me sorprendió. La última vez que estuve en un sanatorio fue hace unos 20 años con mi esposo. «Bueno, algo así», respondió Diego de manera imprecisa, evitando mi mirada. «Prepárate, mamá. Lleva ropa para un par de semanas». Algo en su voz, en sus ojos nerviosos, me puso aún más alerta. Intenté preguntar más detalles, pero solo se encogían de hombros. «Mamá, es una sorpresa. Lo verás por ti misma». Fui a preparar mis cosas. En la vieja pero resistente maleta puse un par de batas, un suéter cálido, libros y mis pastillas para la presión. Mientras estaba en el dormitorio, escuché su conversación susurrada en la cocina. «Ella no sospecha nada», dijo Cristina. «No parece». «Lo importante es llevarla. Luego todo estará resuelto», respondió Diego. «Sergio Pérez lo sabe. Él lo gestionará. Finalmente resolveremos este problema», exhaló Cristina con alivio. «Problema». Eso era yo para ellos. Sentí un frío interior. Me senté en la cama y por un momento quise negarme, decir que no iría a ningún lado, pero comprendí que era inútil. Ya habían decidido todo por mí. Yo era solo un objeto silencioso que debía trasladarse del punto A al punto B. Salí con la maleta. Diego la tomó de mis manos. «Muy bien, mamá, vamos». Bajamos. Nos subimos a su reluciente SUV negro. Miré por la ventana las calles familiares deslizándose y sentí que me llevaban no solo fuera de casa, sino fuera de mi propia vida. Y el presentimiento de desgracia, frío y pegajoso, crecía con cada kilómetro. La ciudad dio paso a campos otoñales desolados, luego a bosques dorados que perdían sus hojas. Cristina estaba delante, junto a Diego, revisando algo en el teléfono. Diego conducía,
concentrado en la carretera. El silencio dentro del auto era pesado, opresivo. «Mamá, ¿cómo te sientes?», preguntó Diego de repente, sin apartar la vista del camino. «Bien», respondí en voz baja. «Últimamente estás algo distraída», comentó Cristina sin girar la cabeza. «La semana pasada te llamé y tú preguntaste quién era», repuse. «Ah, claro», sonrió ella con ironía. «¿Y cuándo olvidaste apagar la plancha? Menos mal que pasé a tiempo». «No la olvidé. Ni la encendí ese día», dije firmemente. «Mamá, basta ya», intervino Diego. «No vamos a discutir, nos preocupamos por ti. Estar sola en un piso grande es difícil. Hay que recordar tantas cosas, vigilar todo. ¿Y tu edad?». Guardé silencio. Discutir era inútil. Durante los últimos 6 meses solo buscaban pruebas de mi fragilidad, que supuestamente olvidaba apagar la luz, aunque la factura estaba a la vista, que confundía los días y preparaba la cena de celebración un día antes. Cada error se exageraba hasta convertirse en catástrofe, presentándose como síntoma de un inminente deterioro mental. Me volví hacia la ventana y miré los árboles que pasaban. Recordé otro día, otro viaje, muchos años atrás. Tenía unos 30 años y viajábamos en un viejo Moss Beach hacia el hospital provincial. Llevábamos a mi madre, que ya estaba muy mal tras un derrame cerebral. Casi no hablaba ni nos reconocía. La llevábamos a un hogar de ancianos estatal porque no teníamos dinero para una cuidadora ni fuerzas para cuidarla. 247. Recuerdo aquel día con todo detalle. Paredes grises y desgastadas, olor a lejía y desesperanza, rostros cansados e indiferentes de las enfermeras y los ojos vacíos y apagados de mi madre, llenos de terror mudo. Murió allí 3 meses después, de tristeza. Aún no me perdono por eso. Fue entonces, junto a su tumba, que me juré: si algún día tengo dinero y posibilidades, haré todo para que ningún anciano termine su vida en tal humillación. Tras la muerte de mi esposo, recibí una buena herencia y cumplí mi promesa. Invertí todo mi dinero en crear una red de residencias privadas para ancianos, no por lucro, sino para ofrecer las mejores condiciones, cuidados y relaciones. La llamé Golden Age. Nunca publiqué que era la propietaria. Gestionaba todo a través de un holding de forma anónima. Esto me permitía visitar cualquier residencia sin previo aviso, como clienta misteriosa, y ver todo con mis propios ojos. Diego sabía que tenía algún negocio, pero nunca se interesó en los detalles. Para él, solo era un ingreso pasivo que me permitía vivir y ayudarlo. Ni siquiera sospechaba la magnitud. «Mamá, ¿por qué estás en silencio?». La voz de Diego me sacó de mis recuerdos. «Creo que sí», respondí brevemente. «Eso está bien», dijo Cristina con aprobación. «Piensa en lo bien que descansarás. Sin preocupaciones, sin problemas». El coche salió de la carretera principal y tomó un camino estrecho asfaltado que se adentraba en un bosque de pinos. El aire se volvió más limpio, con olor a pino y tierra húmeda. Después de unos minutos, llegamos a unas altas puertas de hierro forjado. Sobre ellas colgaba un letrero elegante y hermoso: Residencia privada Golden Age. Mi corazón dio un vuelco. Miré el letrero, el logo familiar, la hoja de arce dorada que yo misma había dibujado en servilletas en un café, y no podía creer lo que veía. Me habían traído aquí, a mi propia residencia, el lugar que creé como homenaje a mi madre, como símbolo de esperanza para cientos de ancianos. «Bueno, hemos llegado», dijo Diego con entusiasmo, deteniendo el coche frente a la entrada. «Me gusta», murmuré, sin responder con palabras, solo observando los caminos cuidados, los parterres bien arreglados y el edificio moderno y luminoso con grandes ventanales. Y comprendí que no era simplemente una sorpresa. Era una burla planificada, cínica y cruel. Me habían traído a mi propio paraíso para convertirlo en mi prisión. Diego apagó el motor. Durante un momento, todos permanecimos en silencio. Él parecía esperar alguna reacción de mi parte. Entusiasmo, sorpresa, gratitud. Cristina, con una sonrisa satisfecha, miraba hacia adelante. Yo permanecía en silencio, intentando calmar el temblor de mis manos y el latido furioso de mi corazón. «Bueno, ¿qué esperan? ¡Salgan!», interrumpió Cristina. «¿Ya nos están esperando?».
Diego salió del coche y abrió la puerta para mí. Salí lentamente como en un sueño. El aire era fresco y limpio, pero casi no lo sentía. Todos mis sentidos estaban concentrados en una sola cosa: la traición monstruosa que se desarrollaba ante mis ojos. Diego sacó mi vieja maleta del maletero. «Vamos, mamá». Nos dirigimos a la entrada principal. El edificio de la residencia era tal como lo había imaginado por los informes y fotos. Ladrillo claro, ventanales panorámicos, terraza amplia. Todo estaba diseñado con inteligencia y cuidado. Con mi cuidado. En la entrada nos recibió una amable mujer con bata blanca. «Hola, ¿usted es Ana Beltrán? Pase, por favor». «No», intervino Diego. «Esta es Ana Beltrán, mi madre. La hemos traído para usted». La mujer me miró sorprendida, luego a Diego. «Perdone, quizá te he entendido mal. Hoy no estaba previsto que ingresara ningún nuevo residente. Hemos coordinado con el director Sergio Pérez», dijo Cristina frunciendo el ceño. Él debía preparar todo. En ese momento, apareció en el hall el propio Sergio Pérez, un hombre alto, canoso, de unos 60 años, con ojos cansados pero amables. Lo conocía solo por videollamada. Nos comunicábamos trimestralmente para informes. Nunca me había visto en persona, solo conocía mi voz y el apellido de la propietaria anónima. «Diego, Cristina», dijo al acercarse. «Les esperaba. Y esta, supongo, es su madre». «Sí», asintió Diego. «Ana Beltrán». Sergio Pérez me extendió la mano. «Un placer. Bienvenida a Golden Age». Le estreché la cálida y firme mano en silencio. Vi compasión en sus ojos. Pensaba que yo era otra anciana desafortunada, de la que los hijos habían decidido deshacerse. «Mamá», dijo Diego, volviéndose hacia mí, «aquí vivirás a partir de ahora». Y entonces pronunció la frase que debía quebrarme, pero que en cambio encendió un fuego frío en mi interior. «Feliz cumpleaños, mamá. Esta es tu nueva casa». Colocó mi maleta en el mármol perfectamente limpio. «Los profesionales cuidarán de ti», añadió Cristina, sonriendo mientras contemplaba el lujoso hall. «Aquí estarás mejor que en tu viejo apartamento». Los miré a ambos, a mi hijo y a mi nuera, y no los reconocí. Eran personas ajenas, crueles, que me enviaban al exilio el día de mi propio cumpleaños. «Nos vamos», dijo Diego. «Tenemos que pasar por otro lugar. ¿Ni siquiera te quedarás a tomar un té conmigo?», susurré. «Mami, ¿qué dices?», exclamó Cristina con las manos alzadas. «Necesitas acostumbrarte, conocer al personal. No te molestaremos. Llamaremos mañana». Se dieron la vuelta y se dirigieron a la salida. No me abrazaron, no me besaron, simplemente se fueron. Los observé mientras sus espaldas se alejaban. La puerta se cerró detrás de ellos, cortándome del pasado. Quedé en el hall con mi vieja maleta. Sergio Pérez estaba a mi lado. «Ana Beltrán», dijo suavemente, «permítame acompañarla a su habitación. Luego formalizaremos todos los documentos necesarios». Asentí lentamente. Sabía que no debía mostrar lágrimas ni desesperación. Ahora debía ser fuerte, debía interpretar mi papel, la madre abandonada, hasta que llegara el momento de mostrar quién era la verdadera dueña. Sergio Pérez me condujo al segundo piso. Los pasillos eran amplios y luminosos. En las paredes colgaban cuadros con paisajes. En macetas, flores vivas. Olía a frescura y a algo indefiniblemente hogareño, tal vez a repostería fresca de la cafetería. Todo era exactamente como quería. Nada del olor a cloro o a hospital. «Aquí está su habitación», dijo. «La 212». La habitación era pequeña pero acogedora. Gran cama con colchón ortopédico, cómodo sillón junto a la ventana, pequeña mesa, televisor en la pared y baño independiente con barras de seguridad. Yo misma había aprobado el proyecto, cada detalle. «Siéntese», dijo Sergio Pérez. «En media hora pasaré por usted y luego iremos a mi oficina para la formalización. Si necesita algo, este botón llama al personal». Salió cerrando suavemente la puerta. Quedé sola. Me acerqué a la ventana. Desde allí se veía el bosque de pinos y un pequeño lago. Hermoso, tranquilo, el lugar perfecto para envejecer, o para enloquecer de soledad y traición. Me senté en el sillón y por primera vez exhalé. No brotaron lágrimas. Dentro,
Había un extraño vacío frío. No sentía dolor, ni resentimiento. Solo una calma glacial. Pensé en Diego y Cristina. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban esto? Mi apartamento no valía tanto como para montar tal espectáculo. Mis ahorros. Ellos no sabían cuánto tenía realmente. No se trataba solo de dinero. Yo era un problema para ellos, una carga, un recordatorio de que no siempre habían sido tan exitosos y ricos. Yo era su pasado, del que querían deshacerse. Me levanté y comencé a inspeccionar la habitación. Abrí el armario, revisé los cajones de la cómoda, todo nuevo, limpio, de calidad. Toqué la colcha de la cama, suave y agradable al tacto. Sabía que todo en esta residencia era de primer nivel. Yo misma exigía eso a mis administradores. Media hora después, como había prometido, llegó Sergio Pérez. «Bueno, ¿se ha acomodado un poco?» «Sí, gracias. Muy cómodo aquí», respondí, escogiendo las palabras con cuidado. Caminamos por el pasillo. Iba despacio, ligeramente encorvada, interpretando el papel de la anciana débil y desconcertada. Vi cómo me lanzaba miradas de compasión. Pasamos junto al salón común. Allí, en los sofás, había varios ancianos. Algunos leían, otros veían la televisión y dos jugaban al ajedrez. La atmósfera era tranquila y apacible. Se acercó a mí una enfermera joven, con ojos amables. «Hola, Ana Beltrán. Me llamo Katia. Si necesita algo, no dude en pedírmelo». «Gracias, Katia», sonreí. Pude notar que el personal estaba bien seleccionado, cortés, atento, sin la indiferencia burocrática que tan bien recordaba del hospital donde murió mi madre. La oficina del director estaba en la planta baja, amplia y luminosa, con ventanas que daban al jardín. Sergio Pérez me ofreció sentarme frente a su escritorio. «Vamos a empezar. Necesitaré sus datos personales y algunos detalles sobre su salud». Sacó un formulario y un bolígrafo. Lo miré y pensé, «¿Cómo le digo quién soy?» «No, aún es pronto», me dije. Quería ver cómo se comportaría, qué preguntaría. Quería interpretar mi papel hasta el final. «Ana Beltrán», dijo mirándome por encima de las gafas. «Su hijo mencionó que tiene ciertos problemas de memoria, ¿es cierto?» «A veces me distraigo un poco», respondí evasivamente. «Entiendo», asintió. «No se preocupe, aquí contamos con especialistas excelentes. Lo ayudaremos». Me hizo varias preguntas, y yo respondía tranquila, en voz baja, titubeando apenas. Vi que confiaba en mí, en la imagen de víctima indefensa que proyectaba. Y eso me dolía aún más. Era un buen hombre, un profesional, y también se había convertido en parte de este engaño sin saberlo. Cuando terminamos con el formulario, dejó el bolígrafo y dijo: «Eso es todo por hoy. Ahora descanse. Mañana por la mañana, nuestro médico vendrá a revisarla». Me levanté para irme, pero me detuve junto a la puerta. «Sergio Pérez», dije, «¿podría mostrarme los documentos estatutarios de su residencia? Solo tengo curiosidad». Se sorprendió. «¿Para qué los quiere? Solo quiero saber dónde he llegado». Se quedó pensativo un instante y luego se encogió de hombros. «Está bien, pediré al abogado que le prepare copias». Salí de su oficina. El primer paso estaba dado. Sabía que cuando viera mi apellido en la lista de fundadores del holding al que pertenece toda la red Golden Age, su sorpresa se convertiría en asombro. El juego había comenzado. De vuelta en mi habitación, lo primero que saqué de la maleta fue un libro. Leer siempre me ayudaba a calmarme y ordenar mis pensamientos, pero no podía concentrarme. Las palabras se desdibujaban ante mis ojos. Pensaba en Diego. ¿Realmente creyó en mi enfermedad? ¿O solo fue una excusa conveniente para justificar su comportamiento? Me acerqué a la ventana. Los residentes paseaban por los jardines. Algunos se sentaban en los bancos, envueltos en mantas. Otros caminaban despacio por los senderos. Se veían tranquilos y bien cuidados. Verlos me dio un poco de alivio. Mi proyecto, en el que había invertido toda mi alma y dinero, funcionaba. Estaba ayudando a las personas, y eso era lo más importante. Por la tarde, la enfermera Katia entró en mi habitación. «¿Cómo se siente, Ana Beltrán? ¿Quiere té o algo para picar?» «Gracias, Katia. No me negaré a un té». Rápidamente me trajo una taza de aromático té de hierbas y un platito con galletas. «Estaré de guardia toda la noche. No dude en presionar el botón si necesita algo».
¿Hace mucho que trabaja aquí?, pregunté. Ya llevo 3 años, respondió. Me gusta mucho. Tenemos un equipo maravilloso. Y el director, Sergio Pérez, es una persona muy correcta. ¿Y los residentes no se quejan? ¿Qué dice?, sonrió. Todos están muy contentos. Las condiciones son excelentes, el cuidado también. Algunos dicen que aquí están mejor que en casa. Se marchó y me quedé con mis pensamientos. Sergio Pérez realmente era un buen director. Eso me tranquilizaba, pero también complicaba mi plan. No me agradaba arrastrarlo a esta historia sucia. A la mañana siguiente, después del desayuno, decidí pasear por el recinto. La residencia estaba rodeada de un bosque de pinos. El aire era limpio y embriagador. Caminaba lentamente por el sendero asfaltado, respirando el aroma del pino. Se cruzó conmigo una pareja de ancianos, caminando del brazo y conversando en voz baja. Al verme, sonrieron y me saludaron. ¿Es nueva aquí?, preguntó la mujer. Sí, llegué ayer, respondí. ¿Se acostumbrará? Aquí está muy bien. Tranquilo y seguro, dijo su esposo. Cuanto más caminaba y veía, más se fortalecía en mí un sentimiento. No permitiría que Diego y Cristina destruyeran esto, no solo mi vida, sino también el proyecto que tanto valor tenía para mí. Al mediodía, como había prometido, vino el médico. Un hombre mayor, educado y atento. Me examinó cuidadosamente, haciendo preguntas a las que respondí con total honestidad. Según los análisis que su hijo me ha proporcionado, no presenta ningún deterioro cognitivo grave, dijo al terminar la revisión. Solo un leve despiste por la edad, pero eso no es una enfermedad. Pero mi hijo afirma lo contrario. Sonreí con amargura. Lamentablemente, eso ocurre, dijo. A veces los hijos ven lo que quieren ver. Tras su visita, sentí un repentino vigor. Tenía un certificado de un especialista que confirmaba que estaba en pleno uso de mis facultades. Era otra carta a mi favor. Me dirigí al puesto de la enfermería. Katia, querida, ¿podrías decirle a Sergio Pérez que estoy esperando los documentos de los que hablamos? Claro, Ana Beltrán, se lo recordaré enseguida. Volví a mi habitación a esperar. Sabía que ese momento sería crucial. 1 hora después llamaron a mi puerta. Era Sergio Pérez, sosteniendo una carpeta delgada. Aquí tiene, como pidió, dijo, extendiéndome los documentos. Copias de los estatutos del holding Golden Age Investments, propietario de nuestra red. Hablaba con calma, pero vi curiosidad en sus ojos. No entendía por qué lo necesitaba. Tomé la carpeta y la abrí en la primera página. Fundadores. Vorontsova, Ana Beltrán, 90. Se la pasé en silencio. Él la tomó, la recorrió con la vista, otra vez y otra vez. Luego levantó la mirada hacia mí. Su rostro estaba pálido. Me miraba como si viera un fantasma. Ana Beltrán, susurró. ¿Eres tú? Sí, Sergio Pérez, respondí con calma. Soy yo. Y creo que es hora de que hablemos seriamente sobre cómo llegué aquí y qué vamos a hacer a partir de ahora. Sergio Pérez me miraba, y vi en sus ojos toda una gama de emociones. Sorpresa, incredulidad, desconcierto y, finalmente, un comienzo de comprensión. Varias veces movió la vista del documento a mi rostro, como intentando reconciliar la imagen de la estricta y oculta propietaria con la anciana tranquila, sentada frente a él en el sillón. No entiendo, logró decir finalmente, hundiéndose en la silla frente a mí. Su habitual seguridad había desaparecido. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque mi propio hijo decidió que yo me había convertido en una carga. Respondí con voz firme y sin emociones. Y en mi 75º cumpleaños me hizo este regalo. Él me escuchó en silencio mientras resumía los acontecimientos recientes. El sorpresa, las falsas acusaciones sobre mi memoria, la fría sonrisa de mi nuera. Cuanto más hablaba, más se oscurecía su rostro. «Dios mío», susurró al final. «Yo fui parte de esto. Los ayudé hasta encerrarla aquí. Usted no lo sabía, Sergio Pérez. Actuó siguiendo instrucciones. Y por cierto, usted y su personal son los únicos que se comportaron con dignidad en toda esta historia». Se pasó la mano por la cara. «¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué piensa hacer?» «Primero», dije, y mi voz adquirió un matiz metálico. «Necesito un teléfono seguro.
Acceso a Internet y su despacho por un par de horas. Asintió sin dudar. Por supuesto, lo que necesite. Fuimos a su despacho. Cerró la puerta desde dentro. Me senté en su sillón de director, cómodo, de cuero. Me sentí en mi lugar. Sergio Pérez me pasó su portátil y su teléfono. ¿Qué hago?, preguntó. Estoy lista para ayudar en lo que pueda. Por ahora, solo esté cerca. Puede que necesite un testigo. Abrí el portátil. Las manos me temblaban un poco, pero logré controlar la emoción. Primero, accedí a mi correo corporativo, al que solo podía entrar desde dispositivos seguros. Busqué los contactos del jefe del departamento legal de nuestro holding, Pablo Zakharovich, a quien conocía desde hace años y en quien confiaba. Marqué su número. Hola, soy Ana Beltrán. En su voz había sorpresa auténtica. ¿Qué pasa? ¿Nunca llamas a esta hora? Ha pasado algo, Pasha. Lo que más temía. Mi hijo decidió que estoy loca. Le resumí la situación de manera rápida y concisa. Él escuchaba sin interrumpir, respirando pesado. Entiendo, dijo cuando terminé. ¿Qué instrucciones? Primero, bloquear de inmediato todas las cuentas y tarjetas de mi hijo Diego Vorontsov en nuestro banco. Todas, sin excepción. Hecho. ¿El motivo? Sospecha de fraude y tentativa de apropiación indebida. Te enviaré escaneos de los documentos que intentaron usar. Entendido. ¿Y después? Segundo, activar la cláusula de garantía sobre la hipoteca de su casa de campo. Yo fui garante, recuerdo el contrato. Iniciar el procedimiento de rescisión por pérdida de confianza y acciones fraudulentas del deudor. Que el banco les exija el pago total de inmediato. Hubo un momento de silencio en la línea. ¿Estás segura, Ana Beltrán?, preguntó Zakhar con cautela. Eso significa que probablemente perderán la casa. Estoy segura, Pasha. Intentaron despojarme de mi hogar. ¿Que ahora sientan cómo es? Bien, lo haré. Mañana por la mañana no tendrán un centavo en sus cuentas y recibirán la notificación del banco. Gracias, Pasha. Cuento contigo. Colgué. Sergio Pérez me miraba con una nueva expresión. Había en su mirada no solo compasión, sino respeto. Es usted una mujer muy fuerte, Ana Beltrán. No soy fuerte, respondí, mirando por la ventana mientras comenzaba el atardecer. Solo no quiero ser víctima. Durante demasiado tiempo lo fui. En ese momento, sentí que se había producido un cambio. La balanza se inclinaba a mi favor. Pensaban que me habían encerrado, pero no sabían que esta jaula era mía, y ahora yo establecería las reglas. Cuando colgué después de hablar con Zakhar, el despacho quedó en silencio. Sergio Pérez me sirvió un vaso de agua. Bebí. Estaba fría, con un leve sabor a metal. O quizá era el sabor de la decisión tomada. Lo sabrán mañana por la mañana, me dije a mí misma más que a Sael. ¿Y luego qué?, preguntó en voz baja. Pánico, ira, acusaciones. Cualquier cosa menos arrepentimiento. Yo tenía razón. Pasé la noche en mi habitación. Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin sueños. Al despertar, no fue el despertador, sino la sensación de paz interior lo que me levantó. Me duché, me vestí. En el comedor me recibieron las sonrisas amables del personal. Desayuné, tomé café y esperé. La primera llamada llegó alrededor de las 10:00. Era el teléfono de Sergio Pérez que me había dejado. Mostraba el número de Diego. No contesté. Un minuto después llegó un mensaje. «Mamá, ¿qué pasa? Mis tarjetas están bloqueadas». Lo dejé a un lado. Media hora después, otra llamada, esta vez de Cristina. Tampoco contesté. Su mensaje era más emotivo. «Ana Beltrán, esto es un error. No podemos sacar dinero. Diego tiene una reunión importante y ni siquiera puede pagar un taxi. Haz algo». Sonreí. «Haz algo». Como si yo fuera una maga resolviendo sus problemas. Al mediodía, su pánico alcanzó el clímax. Llamaban sin parar, enviaban mensajes furiosos, culpando al banco, al sistema, a cualquiera menos a ellos. Todavía no sabían que había sido yo. Todavía me veían como una anciana indefensa encerrada en la residencia. Alrededor de las 15:00 llamó Zakhar. «Ana Beltrán, ¿todo listo?» «Las cuentas están bloqueadas. La notificación de la hipoteca enviada por mensajero. Llegará en 1 hora». «Gracias, Pasha». Llamaron al banco, continuó. Exigían explicaciones. Les respondieron cortésmente
que era por revisión solicitada por el accionista mayoritario del holding. ¿Saben que fui yo?, pregunté. No todavía, pero creo que lo adivinarán pronto. Me senté en el sillón junto a la ventana y miré los pinos. No sentí compasión por ellos, sentí amargura. Amargura por tener que hacer esto, porque mi propio hijo me hubiera llevado a tener que defenderme de él como de un enemigo. Recordé a aquel niño pequeño, corriendo hacia mí con la rodilla raspada, y yo soplaba sobre ella, diciéndole que todo pasaría. Cómo se dormía en mis brazos, y yo temía moverme para no despertarlo. ¿Dónde había quedado todo eso? Cuando se convirtió en ese hombre frío y calculador, para quien su madre era simplemente un problema que debía resolverse, supe la respuesta. Fue gradual. Primero Cristina y su obsesión por el lujo y el estatus, luego su nuevo entorno, donde solo valían el dinero y el éxito. Diego era débil. Se dejó influenciar. Quería encajar. Mi vida modesta y mis principios se convirtieron en un reproche viviente. No solo querían deshacerse de la carga, querían deshacerse de su conciencia. Esa noche no me sentí vencedora. Me sentí vacía, como después de una batalla sangrienta en la que aparentemente ganaste, pero lo has perdido todo. Había perdido a mi hijo, quizás para siempre. Me acosté temprano, pero no podía dormir. En el silencio nocturno, cada ruido me parecía ensordecedor. Pensaba en lo que pasaría mañana. Mañana lo entenderían todo, y su ira caería sobre mí con toda su fuerza. Pero sabía algo. Ya no retrocederé. Había callado demasiado tiempo. Ahora era hora de hablar y que escucharan la voz de la mujer que intentaron borrar de sus vidas, pero que resultó más fuerte de lo que creían. La mañana comenzó con un silencio atronador. El teléfono no sonaba, ni llamadas ni mensajes. Sabía que era la calma antes de la tormenta. Habían recibido la notificación del banco. Habían entendido quién estaba detrás. Ahora estaban planificando su próximo movimiento. Desayuné en el comedor. Los residentes, como siempre, tranquilos y amables, hablaban del clima, de los nietos, de la serie de ayer. Me senté entre ellos tomando mi té, sintiéndome como un personaje de otra obra. Ellos tenían una vejez tranquila y serena. Yo, en cambio, estaba en guerra. Alrededor del mediodía, Sergio Pérez llamó a mi puerta. «Ana Beltrán, ellos están aquí». Asentí. Los esperaba. Exigen reunirse con usted. Se comportan con mucha insistencia. Bajaremos en 5 minutos. Por favor, llévelos a la sala de reuniones y encienda la cámara por si acaso, dijo. Ya estaba encendida. Me miré al espejo. Rostro pálido y cansado, pero ojos firmes. Ajusté el cuello del suéter y bajé lentamente. Estaban sentados en la pequeña sala de reuniones, alrededor de la mesa redonda. Diego estaba blanco como la pared. Cristina, roja de ira. Cuando entré, ella se levantó de golpe. «¿Qué has hecho?», gritó sin saludar. «¿Has decidido destruirnos?». «Siéntate, Cristina», dije con calma. «Y no me grites. ¿Cómo te atreves?». Dio un paso hacia mí, pero Diego la sujetó del brazo. «Cristina, por favor, siéntate». Me miró con odio, pero obedeció. «Mamá», empezó Diego con voz temblorosa. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?». «¿Cómo crees que debía actuar, Diego?», pregunté, sentándome frente a ellos. «¿Darles las gracias por enviarme a un asilo en mi cumpleaños?». «Pero es para tu bien», exclamó él. «Queríamos que te cuidaran». «¿Querían deshacerse de mí?», interrumpí. «¿Y apropiarse de mis bienes?». Cristina bufó. «¿Qué bienes? Tu mísera casita». «Mi apartamento», dije despacio, «mis ahorros y, como quedó claro, mi holding en el banco donde tan imprudentemente guardaban su dinero, y la casa que compraron bajo mi garantía». Hubo un silencio. Me miraban. Y vi el terror reflejado en sus ojos. Todavía no creían que yo fuera la verdadera Vorontsova. «No puede ser verdad», susurró Cristina. «Sí que lo es», confirmó la voz detrás de mí. Entró Sergio Pérez. «Ana Beltrán es la única fundadora del holding Golden Age Investments». Diego se cubrió la cara con las manos. «Mamá, yo. No lo sabía. Pensé que era solo un ingreso pasivo». «No querías saber, Diego», dije. «Te resultaba más fácil considerarme una anciana tonta y débil. Así justificabas tus acciones». «¿Qué quieres?»,
preguntó Cristina con voz baja pero llena de rabia. No hay dinero, Cristina. Tengo dinero. Quiero otra cosa. Quiero que entiendan la responsabilidad, que cada acción tiene su precio. Lo devolveremos todo, gritó Diego. Lo sentimos, solo desbloquea las cuentas. No tenemos con qué vivir. El banco exige que paguemos toda la hipoteca en un mes. Perderemos la casa. Ya la han perdido, dije en voz baja. El día que decidieron que podían disponer de mi vida. Me levanté. La conversación terminó. Tienen un mes para desalojar la casa. De lo contrario, los encargados judiciales se encargarán. Y ahora, por favor, váyanse. Esta es propiedad privada y no deseo verlos aquí. Me miraban como a un monstruo, como a una madre que había traicionado a su hijo. Pero sabía que había actuado correctamente. A veces, para salvar a alguien, hay que dejarlo caer libremente, para que al chocar contra algo, finalmente aprenda a volar, o al menos a caminar con sus propios pies. Se fueron, golpeando la puerta al salir. Me quedé sola en la sala de reuniones. Las piernas me flaquearon y caí en una silla. La adrenalina se disipó, dejando un vacío resonante. Sergio Pérez entró con una taza de té caliente. Hizo lo correcto, Ana Beltrán. He privado a mi propio hijo de todo, susurré. ¿Le dio una oportunidad?, objetó él. La oportunidad de crecer, respondí. Las semanas siguientes fueron las más difíciles. Diego y Cristina no dejaban de intentar recuperar todo. Llamaban 100 veces al día. No respondía. Enviaban mensajes, ora suplicando, ora amenazando. No los leía. Intentaron irrumpir en la residencia, pero la seguridad, por mi orden, no los dejó entrar. Comenzaron a actuar a través de otros. Llamaron a mi prima en Saratov, con quien no hablaba desde hace 10 años. Le contaron que había perdido la razón, que unos estafadores me tenían cautiva, y ellos intentaban rescatarme. Mi prima, sin entender, me llamó, gritó, acusó. Tuve que ponerla en su lugar con frialdad y firmeza. Luego, contactaron a mis antiguas amigas y les contaron la misma historia. Algunas creyeron, me dieron la espalda quienes me conocían toda la vida. Dolió, pero me mantuve firme. Igor Semyonovich, mi viejo amigo abogado, a quien había pedido encargarse oficialmente del caso, asumió todas las negociaciones. Fue mi muro de piedra. «Lena, no cedas», me decía por teléfono. «Intentan presionarte con la culpa. Es su último recurso». Un día, Cristina me esperaba en la entrada de la residencia tras un paseo. Se lanzó hacia mí, cayó de rodillas. «Ana Beltrán, perdóname, estaba equivocada. He comprendido todo. Por favor, no destruyas nuestra familia». Diego está al borde del colapso. Lloraba, aferrándose a mi abrigo. La miré desde arriba, su maquillaje impecable corrido por las lágrimas, y no sentí nada, ni compasión ni ira. Solo un cansancio frío. «Levántate, Cristina, no te humilles. No me levantaré hasta que me perdones». «Te perdono», dije, «pero eso no cambia nada. La decisión está tomada». Con cuidado liberé mi abrigo de sus manos y me dirigí a la salida. Quedó de rodillas en medio del camino, sollozando. Un mes después, como estaba indicado, desalojaron la casa y se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad. Diego perdió su trabajo. Lo despidieron cuando corrieron los rumores sobre sus problemas financieros. Cristina, acostumbrada al lujo, estaba desesperada. Sabía que les costaba, pero también sabía que era el único camino. Debían atravesar esa humillación y pobreza para comprender el valor de las cosas que habían destruido tan livianamente. Confianza, familia, amor. Regresé a mi antigua casa, pero no para vivir allí. La puse a la venta. No quería permanecer en la ciudad donde todo me recordaba a la traición. El dinero de la venta y parte de mis ahorros lo deposité en un banco a nombre de Diego, con una condición. Solo podría acceder a ellos en 5 años, y solo si encuentra un trabajo estable y completa un curso de psicoterapia. Quería darle no el pez, sino la caña. No la solución lista, sino la oportunidad de reconstruir su vida. Correcto. Compré una pequeña casa junto al mar, en un pueblito tranquilo. Siempre soñé con vivir junto al agua. La última vez que los vi fue el día de su mudanza. Fui a su apartamento alquilado para despedirme.
Estaban sentados en la cocina, alrededor de una vieja mesa gastada. Diego había adelgazado, se veía agotado. Cristina parecía exhausta. «Me voy», dije. «¿A dónde?», preguntó Diego. «A un lugar cálido, a empezar una nueva vida». Puse sobre la mesa las llaves de la caja de seguridad y una carta con las condiciones. «Esto es para ti, Diego, tu oportunidad. ¿La aprovecharás o no? Depende de ti». Tomó las llaves en silencio. «Gracias, mamá», susurró. «De nada», respondí. «Solo vive y procura ser verdaderamente feliz». Me fui sin mirar atrás. Sabía que dejaba atrás no solo la ciudad, sino toda una vida llena de dolor y desilusión. Pero también sabía que delante de mí me esperaba algo nuevo, tranquilo y quizás, incluso, feliz. Mi nueva casa junto al mar era tal como la soñé. Pequeña, de un solo piso, con un amplio porche cubierto de hiedra y un pequeño jardín con rosas y lavanda. Las ventanas daban directamente a la playa, y cada mañana me despertaba con el sonido de las olas y los gritos de las gaviotas. Vivía sola, pero no estaba sola. Paseaba mucho por la orilla, recogía conchas, respiraba el aire salado. Empecé a pintar. Compré acuarelas y caballetes y pasaba días enteros en el porche, intentando capturar los cambiantes colores del mar. No era muy buena, pero disfrutaba el proceso. Calmaba mi espíritu. Dejé de seguir las noticias de Moscú. No sabía cómo vivían Diego y Cristina, y sinceramente no quería saberlo. Les di su oportunidad. El camino siguiente era suyo. A veces me llamaba Igor Semyonovich, contándome sobre los negocios del holding. Golden Age prosperaba. Sergio Pérez resultó un excelente administrador. Estaba tranquila por mi empresa. Pasaron 3 años. Me acostumbré a mi nueva vida tranquila. Hice amistad con vecinos, una pareja de artistas mayores. A menudo tomábamos té juntos y comentábamos libros y cuadros. Me sentía feliz, sí, así, con una felicidad tranquila, silenciosa, apacible. Un día, en mi 78º cumpleaños, estaba en el porche pintando el atardecer. El sol se hundía lentamente en el mar, tiñendo el cielo de tonos increíbles de rosa, naranja y violeta. De repente, escuché una voz conocida en la puerta. «¡Mamá!», me giré. Era Diego, solo. Había cambiado mucho, parecía más seguro, tranquilo. «¿Puedo?», preguntó. Asentí. Entró al jardín, se acercó al porche, con un pequeño ramo de flores silvestres. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», me dio las flores. Margaritas, acianos, campanillas. Mis favoritas. «Gracias», dije en voz baja. Nos quedamos largo rato en silencio, mirando el mar. «He encontrado trabajo», dijo finalmente. «En una pequeña empresa constructora, como gerente. No es un salario alto, pero me gusta, me siento en mi lugar. Me alegro por ti, Diego». Cristina y yo nos divorciamos. Guardé silencio. No podía vivir sin lujo, y yo entendí que no lo necesito. Me miró. «Aproveché tu oportunidad, mamá. Hice terapia. Aprendí mucho sobre mí, sobre papá, sobre ti. Fui un hijo terrible. Perdóname». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no de dolor, sino de alivio. «Hace tiempo que te perdoné, hijo», dije. Se acercó y me abrazó fuerte, como en la infancia, y yo lo abracé en respuesta. «¿Puedo venir de vez en cuando?», preguntó. «¿Solo estar contigo?». «Claro», sonreí. «Mi casa siempre estará abierta para ti». Se fue al día siguiente y yo me quedé. En mi pequeño hogar junto al mar, con mis pinturas, mis rosas, mi paz. Sabía que el pasado no desapareció. Siempre sería parte de mí, pero ya no definía mi vida. Vencí no a ellos, sino a mí misma, a mis miedos, a mi dolor, a mi dependencia de la opinión ajena. Encontré algo más que dinero y casas. Encontré a mí misma, y esa fue la victoria más grande de mi vida.